31 de mayo dijimos. Buenas noches, hermanos. Hoy domingo 31 de mayo traemos el alimento espiritual. Primeramente le mandamos un mensaje muy caluroso a nuestros hermanos de la iglesia Monte Oreb, en Naucalpan, esperando, benditos hermanos, que estén bien, que todo esté bien en la casa. Y desde aquí un saludo de parte de Mari, de parte de Nicole, hola, de parte de Michael, hola, y de su servidor. Entonces vamos a empezar, como dijimos, el alimento espiritual del día de hoy. También así mismo, ¿verdad?, les damos la bienvenida y les damos un saludo desde aquí, desde la casa, a los amigos de YouTube, a los amigos de las redes sociales, esperando, hermanos, que pues sea de edificación este alimento. Y pues vamos a empezar. Hoy vamos a ver un libro muy interesante, hermanos, con un mensaje de terror, un mensaje que de verdad muchos hoy deben de preocuparse, porque es un mensaje que la verdad no es querer dar miedo, porque me reclamaba una personita, ¿verdad?, en la anterior predicación. Ay, el puro título me dio pavor, de no quería ni abrir la predicación, pero es lo que dice la Biblia, es lo que establece la palabra de Dios. Entonces hoy tenemos también un mensaje que de verdad nos debe de preocupar, porque es horrible, es tremendo, es horroroso el mensaje que hoy nos tiene la bendita palabra de Dios. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con... Hay una interrogante aquí. Dice, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me aprovecha que guarde yo la ley de Dios? ¿De qué me sirve, de qué me aprovecha andar afligido en presencia de Jehová de los ejércitos? Esa es la pregunta. Entonces, de aquí derivan varias situaciones, varias reflexiones. ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿Cuántas veces tú te has preguntado esto? ¿De qué me sirve guardar la ley de Dios? ¿De qué me sirve estar afligido en la presencia de Jehová? ¿De qué me sirve venir a los estudios? ¿De qué me sirve estar hoy en las predicaciones? ¿De qué me sirve estar en la iglesia? ¿De qué me sirve tratar de servir a Dios? ¿De qué me sirve estar allí el domingo, el lunes, el miércoles, el martes, el jueves, el viernes? ¿De qué me sirve estar en la congregación? ¿Cuántas veces yo he escuchado, cuántas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que decimos, ya no puedo más, yo no veo de qué me aproveche esto, yo no veo de qué me sirve esto, yo no veo un servicio realmente de esto, o sea, yo no veo un provecho de esto ya no es para mí, yo ya no soporto, yo ya no puedo más. Muchos dicen, mi esposo no se compone. Otros dicen, mis hijos no cambian. Otros dicen, ahora ni trabajo tengo. Muchos dicen, ahora ni para pasajes tengo. Entonces, antes dicen muchos, ¿verdad?, antes veían otra situación, antes veían una situación más cómoda, caminaba más fácil la situación, se daban más mejor las cosas, tenían en la casa, compraban, gastaban. Y ahora dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar aquí? Si ahora ni para pasajes tengo, perdí el trabajo. Empiezan a acomodarse situaciones, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces vemos, verdad, hermanos, que conocemos a gente? O sea, esa es una situación. ¿De qué me sirve servir a Dios? Y la otra, muchas veces vemos a personas que prosperan. La cosa es que sabemos, hermanos, quiénes son. Tienen sus carros, tienen casas muy grandes, muy bonitas, y de pronto vemos que visten muy bien, pasean, salen, compran, y de pronto dices, pues yo los conozco, y te preguntas cómo le hicieron, cómo es que pueden tener esa construcción, esa casa, cómo es que pueden vivir de esa manera, si yo veo y bien sé que son personas malas, que son personas que no creen en Dios, que son personas que no se acercan a las cosas de Dios. Y tú te preguntas, ¿verdad?, con mayor razón, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me aprovecha estar guardando la ley de Dios? ¿De qué me sirve
estar afligido en presencia de Jehová de los ejércitos. Ellos tú los ves prosperar y tú dices, pues a mí de qué me aprovecha estar aquí, de qué me vale tener temor de Dios, de qué me vale obedecer la ley de Dios, de qué me está aprovechando privarme de tantas cosas por temor a Dios. Hoy, hermanos, sabemos que estamos en tiempos muy difíciles y que esto es bíblico, ¿verdad? Esto es bíblico y lo sabemos perfectamente. La Biblia nos previene y nos dice, ¿verdad? Y nos antepone con cuidado, ¿verdad? Con semáforos rojos. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos que hay que tener mucho cuidado. Entonces, a muchos hermanos pues, les cuesta mucho trabajo estar en la casa de Dios, leer la Biblia, estarse esforzando cada vez más por estar en la congregación. Muchas veces tú ves, ¿verdad?, que cada vez es más esfuerzo por leer la palabra, por pararte a orar, por hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque, pues, las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Son hasta cierto punto muy difíciles. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. Pero, bueno, yo planteé una situación muy triste. ¿De qué me sirve estar en la casa de Dios? ¿De qué me sirve buscar a Dios? ¿De qué me sirve estar en la casa de Dios? Una verdad decíamos, ¿de qué me sirve cuando yo veo que yo no prospero, que yo no camino, que yo no avanzo? Otra es, ¿de qué me sirve estar aquí si yo veo que los malos tienen, yo veo que los malos prosperan? Y la otra situación, ¿de qué me vale estar en la congregación cuando yo veo que yo, en mi persona, no veo crecimiento, no veo edificación, no veo prosperidad? Ahora, habría que ver cuál prosperidad es la que tú buscas, porque si buscas prosperidad económica, bueno, eso solamente Dios sabe, ¿verdad?, si te lo quiere dar. Pero muchas veces tenemos una falsa expectativa y pues no nos damos cuenta que estamos en cuestiones espirituales y queremos prosperar en lo económico. Entonces, son tres situaciones, hermanos, que nos lleva a plantearnos una situación. ¿De qué me sirve, dice la Escritura, servir a Dios? ¿De qué me sirve, de qué me aprovecha guardar la ley de Dios? ¿De qué me sirve, para qué me sirve estar afligido ante la presencia de Jehová de los ejércitos? Vamos a ver otra cuestión. Muchos al final de sus vidas, dice, y estamos hablando de gente cristiana y no cristiana, estamos hablando de crédulos e incrédulos. Dicen, ya descansa en los brazos del Señor, ya descansa en paz. Ya pasó a mejor vida, ya se nos adelantó. Y esto, hermanos, lo dicen todos, artistas, católicos, gente famosa, todos. Pero la pregunta, hermano, realmente sería, ¿cuál fue la relación de esa persona con Dios? ¿Qué relación guardaba con la palabra de Dios? ¿Qué relación guardaba con el eterno Creador? Con Dios. Esa sería la pregunta. ¿Cuál era su fe? Sus hechos obviamente hablaban y daban testimonio de lo que él era. Entonces, vamos a ver el día de hoy, hermanos, y vamos a ir desmenuzando, dándole cavidad, dándole viendo la forma, cómo se va desarrollando el tema referente, ¿verdad?, a ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me aprovecha guardar su ley? ¿De qué me sirve estar afligido en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces, muchos al final de su camino dicen, ya descanse en paz, ya está con Dios. ¿Será cierto eso, hermanos? Así funciona lo espiritual. Muchos hablan de que hay un purgatorio y sabemos que la Biblia no establece ese lugar. Dice la Escritura que en el segundo, al microsegundo de que tú mueres, entras a la presencia del Señor y está escrito que de inmediato hay un juicio para ti. Entonces, es terrible esto, hermanos, y más por lo que nos anuncia, ¿verdad?, este libro que vamos a ver hoy. Porque establece, ¿verdad?, que mucha gente va a ser consumida por el fuego consumidor de Dios y que de él no va a quedar ni raíz ni rama. Pues es un mensaje de horror, hermanos, para mí, y pues es de prevenir, ¿verdad?, esto, porque qué bonito cuando nos hablan de la Biblia
de manera muy por encimita, ¿verdad? Y nos dan una embarrada a modo de que quedemos conformes pensando que creemos en Dios, creyendo que ya vamos santificados, que ya vamos a la casa en paz con Dios, porque si no estás con Dios, pues eres enemigo de Dios. Entonces, no hay que suavizar esto, ¿verdad, hermanos? El mensaje es horrendo, el mensaje es de terror. El mensaje no deja lugar a dudas, hermanos, de lo que vamos a ir desarrollando. Entonces les voy a pedir a Mari, a Nicole, que me ayuden a leer la escritura de la porción de Biblia que vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a ir, hermanos, a Malaquías, capítulo 3, versículos 13 a 19. Entonces le voy a pedir a Mari, por orden, y en forma alternada, que leamos los versículos que a continuación vamos a leer y que mencione, ¿verdad? Estamos en Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18. ¿Mari? Dice la palabra así. La palabra de Dios dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Sí. ¿Habéis dicho por demás es servir a Dios? ¿Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis las diferencias entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así, de esta manera, hermanos, vamos a orar. Hay que poner en manos de Dios esta palabra, y vamos a pedirle, como siempre, como debemos de hacerlo, ¿verdad, hermanos? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé guianza, que nos dé sabiduría para poder entender esta porción de la Biblia. Gracias, Padre de la gloria. Grande eres tú y grandes son tus maravillas. Bendito sea tu santo nombre. Que todo lo que se mueve y todo lo que vive alabe a Jehová. Tuya es la gloria, tuyo el poder, alabado sea tu santo nombre. Padre de los cielos cuentan la grandeza de tu gloria, y el firmamento proclama la obra de tus manos. Exaltado sea tu santo nombre. Señor, mi alma te alaba. Padre, abre nuestros ojos y permite que miremos las maravillas de tu ley. Venga a nosotros tu misericordia, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia. Gracias, Señor Dios nuestro. Gracias, Padre de los cielos. Bendícenos, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en este estudio, en esta predicación, para el entendimiento y el esclarecimiento, Señor, de tu conocimiento en la palabra de Dios. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos y clamamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, vamos a ir desglosando, hermanos, poco a poco lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice, la palabra sigue en pie. Dice, ¿de qué me sirve? ¿Quién lo dice? Malaquías 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová. Pero el 3:13, vean lo que dice. Vuestras palabras contra mí, ¿quién habla? Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis. Y le responde un pueblo, pues, hasta manera irónica, hasta manera de burla, le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos
hablado contra ti, en un tono sarcástico, en un tono de burla, en un tono cínico y por demás grosero, ¿verdad? Porque, ¿qué habría de hablar uno contra Jehová, ¿verdad? De los ejércitos? Simplemente nada. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y dice, habéis dicho. ¿Qué nos denota esto, María? Que Jehová escucha todo. Y todo toma nota, ¿eh? Dice, habías dicho contra mí, dice, han sido sus palabras violentas. Han sido violentas contra mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijisteis? Dice, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me aprovecha que guardemos su ley? Nosotros no sé, hermanos, si entendemos esto. Jehová de los ejércitos, nuestro Padre de los cielos, escucha todo lo oye. Y es de temor esto, ¿verdad? Porque aquí acusa, ¿verdad? Como violenta estas palabras, como violentas, que estamos ejerciendo violencia contra Dios, contra Él. Para Él es violento esto. Que pensemos siquiera, y más que lo digamos, ¿de qué me sirve servirte? Y le reclama, ¿verdad?, al pueblo. Dice, ¿de qué habéis dicho contra mí esto? Dice, has dicho palabras violentas contra mí. Entonces, vamos a desarrollar esto decíamos, ¿verdad? ¿De qué me sirve? Es decir, yo no veo cambios, yo no veo prosperidad. Y la otra, ¿verdad? Dice, aquí vamos a ver otro punto. Vamos a ver un salmo donde hubo un hombre de Dios. Y este hombre, hermanos, pues le pasó algo parecido. Le pasó que la fe falló un poquito, se apartó un poquito del camino. Y dice aquí en el Salmo, dice, por poco y resbalan mis pies. Vamos entonces, les voy a pedir, porque esto en forma práctica, hermanos, bueno, nos da un ejemplo de lo que puede suceder, pero la actitud que en un momento dado Dios toma frente a nosotros y que nosotros no entendemos esto. Dice el pueblo, ¿de qué me sirve servirte? Y dice Dios, has hablado contra mí, has hablado con violencia. Cuidado, hermanos, terrible es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Y Dios, nuestro Padre Celestial, Dios Jehová, es un Dios vivo, ¿verdad? Es un Dios santo. Entonces, les voy a pedir que me acompañen, hermanos, al Salmo 73, donde vamos a ver el Salmo de Asaf. Este hombre, hermanos, todos sabemos, era un director de alabanzas del pueblo de Israel entre los levitas. Pero vamos a ver qué calibre de hombre, un hombre de Dios, de fe, y de pronto, ¿verdad?, también pierde un poquito la línea, va un poquito, pierde el camino que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y a este hombre le pasa esto, este hombre en su interior, dentro de él, le sucede la buena batalla de la fe, y pues por poco resbala, por poco y pierde el camino, por poco y cae. Entonces vamos a ir viendo qué pasó, cómo estuvo esto. 73:1. A ver, María. La palabra de Dios dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice Asaf, Dios es bueno. Dios es bueno para con su pueblo, para con sus hijos. Dios es bueno para sus elegidos. Pero dice, para con los limpios de corazón. Entonces ya me está aclarando, ¿verdad? Ya está haciendo una diferencia, una raya, ¿verdad? Está haciendo una separación. Dice, ciertamente Dios es bueno con Israel, con su pueblo, pero con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, ahora, dice Asaf, ya lo personaliza. En cuanto a mí, dice, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Miren lo que dice Asaf. Él va caminando, ¿verdad? Él va caminando sobre el camino. El camino, dice la Escritura, dice Juan 14:16, dice Jesús, yo soy el camino. Entonces este hombre está caminando sobre el camino y dice, de pronto casi resbalo, o sea, casi caigo, porque voy sobre el camino. Pero vamos a ver qué pasó.
A ver, dinos qué pasó, Nicole. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, Porque ¿no tienen? no tienen congojas por su muerte, por su vigor está eterno. Sí, No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Terminas en corona. Por tanto, la soberbia los corona. vamos a ver qué pasó con Asaf. Dice que casi resbalan sus pies. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Mari? Porque Tuvo envidia. tuvo envidia de los arrogantes, de las personas que tenían prosperidad. Fíjense, lo que está estableciendo aquí Asaf. Por poco resbalan mis pies. ¿Por qué? ¿Cómo es que un varón de calibre de este hombre de Dios, hombre de fe, por qué es que puso sus ojos en los arrogantes? ¿Cómo es que un cristiano puede poner su mirada en un arrogante? Dice, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia. Envidia es obviamente desear lo que el otro tiene. Entonces aquí nos está diciendo, dice, por poco resbalo, por poco me caigo, por poco me pierdo del camino, por poco me aparto de la fe, por poco me aparto de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Dice, porque veo cómo los arrogantes, los impíos, veo cómo prosperan. Decía yo al principio, ¿verdad? Muchos conocemos, sabemos quiénes son y sabemos curiosamente que son gente mala, pero curiosamente vemos que prosperan, vemos que tienen, vemos que trae su carro. Decía yo, tienen casas que de verdad se queda uno, ¿cómo le hicieron para tener esa casa? ¿Qué hicieron? Entonces dice aquí, veo, dice, tuve envidia de los arrogantes y veo la prosperidad de ellos. Pero fíjense en lo que dice aquí. No tienen congoja por su muerte. No tienen congoja por su muerte. Y es una de las situaciones que contemplábamos, ¿verdad? Cuando iniciábamos esto. Muchos dicen, ya está en brazos de Dios. Ya descansa en paz. Ya está allá en el cielo. ¿Será, hermano? ¿Será eso cierto? No. No, porque decía yo, más bien la pregunta es, ¿qué relación guardaba con el Señor? ¿Qué relación guardaba con la palabra de Dios? ¿Qué comunión tenía con Dios? Y aquí nos explica Asaf, dice, estos arrogantes, estos impíos, dice, no tienen congoja por su muerte. O sea, les importa bien poquito todo. Ellos ven su prosperidad, ven su bienestar, ven su provecho y dicen, mira, a mí no me interesa nada. Yo tengo lo que quiero, tengo lo que necesito, tengo lo que yo deseo. Y dice, no tienen congoja por su muerte, no les preocupa cuando estén en ese momento entregando la vida al Señor. Porque Él los creó, dice el Salmo 103, ¿verdad? Dice, porque Él nos creó, somos ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. No nosotros a nosotros mismos. Es decir, estos hombres no tienen temor de Dios, no creen en Dios, no saben de las cosas de Dios, dice, no tienen problema de morir. No les importa nada. Su vigor está entero. Sí, ahorita tienen buena salud, tienen buena edad, no les preocupa nada, se sienten fuertes, todo pareciera estar perfecto. Dice, y no son aceptados como los demás hombres, no son azotados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros, cristianos, ¿verdad? Cristianos, dice, a los limpios de corazón, viendo a los limpios de corazón, ya dijimos que hacía Jehová sí apartaba, ¿verdad? Precisamente a los limpios de corazón. Entonces, dice aquí, no son azotados como los demás hombres. Bueno, nosotros tenemos que guardar, ¿verdad? Dice, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me aprovecha guardar tu ley? ¿De qué me sirve andar afligido en presencia de Jehová? ¿Cuántas cosas, hermanos, dejamos de hacer nosotros? ¿Cuántas cosas que nos azotan, ¿verdad? Y nos afligen. Porque por temor a Dios, ¿qué decimos, verdad? Mira, vente, no hay problema. Vamos, te tomas 2 cubitas, no tomes mucho. Vamos a bailar, vamos a pasarla bien. ¿Y qué decimos? No por temor a Dios. Y muchas de las veces, ¿verdad? Tenemos que a las 3 de la mañana
ir a orar, entrar en comunión con el Señor, estar con nuestro Creador, estar con el Padre de los cielos y tener comunión con Él. Y no de ninguna manera, ¿verdad?, ir a estar en lugares que no nos conviene, como fiestas, como reuniones, como estar en lugares donde hay vicios y hay cuestiones del mundo que a nosotros ya no nos conviene, ya se supone que ya no nos llama la atención. Entonces dice, por tanto, decía Nicole, por tanto la soberbia los corona. Y aquí hay una situación bien importante. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos en una clase pasada. Vamos a Mateo 20, 29. Dice, al salir ellos, o sea, Jesús con mucha gente que le seguía, con sus discípulos, dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Le seguía. Muchos seguimos a Jesús o creemos que lo seguimos. Por eso decía yo, o es muy notorio decir, ¿verdad? Muchos creen que creen en Dios. Muchos creen que creen en Dios. Ahora, ¿será esto cierto? Ahora, para creer en Dios, para seguirlo, dice, hay que ser un discípulo. Y aquí dice, al salir ellos de Jericó, hermanos, Jericó es símbolo de soberbia, de altivez. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en esa soberbia, en ese plano, nosotros no podemos estar en presencia de Dios. Y dice aquí, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Ahí mismo en el capítulo, ¿verdad?, nos dice, muchos son los llamados. Y creemos seguir a Dios. Y creemos que creemos en Jesús. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Dice, al salir ellos de Jericó, decía, Jericó es símbolo de soberbia. ¿Qué significa esto? Que yo, para seguir a Cristo Jesús, tengo que salir del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Tengo que salir de la soberbia para seguir a Cristo Jesús. O sea, me tengo que humillar, hermanos. Tengo que reconocer que Él es Dios, que Él es la autoridad suprema y que Él me va a llevar. Y que si lo voy a seguir y que voy a ser su discípulo, es decir, voy a seguir sus pasos, no puedo, hermanos, en mi plano carnal, es decir, en mi soberbia. Es decir, tengo que humillarme ante Dios. No hay otra, hermanos. Entonces, aquí me está diciendo, ¿verdad? Por tanto, la soberbia los corona. O sea, se sienten satisfechos, se sienten superhombres, se sienten, hermanos, que ellos han podido llegar a esa prosperidad, a ese cúmulo de propiedades, a ese cúmulo de bienes, de carros, de cosas, de casas, de terrenos, pero ellos lo hacen en sus fuerzas, en su propio conocimiento, en su propio entendimiento, en su propia sabiduría. Y dicen, mira, yo con Dios no quiero nada. Yo la sé hacer, la he estado haciendo, tengo esto, tengo aquello. Dice, la soberbia los corona. Su propia satisfacción les hace creer, hermanos, que ellos son una especie de Dios. Dice, yo tengo mi trabajo, gano muy bien, hago esto, hago lo otro, pero dice, ¿verdad? Asaf, por poco resbalan mis pies, tuve envidia ¿de quién? Dice aquí, de los arrogantes, y tuve envidia de su prosperidad. Entonces, aquí viene, hermanos, una respuesta bien hermosa de parte de la palabra de Dios. ¿Cómo sabes tú, hermano, de dónde viene esa riqueza? ¿Cómo sabes tú, hermano, de dónde viene ese poderío? ¿Cómo sabes tú, hermanos, qué origen tiene esa riqueza que esas personas tienen? Voy a contar una historia, hermano. Conocí a un joven que él pues ansiaba cosas, ansiaba vestir bien, ganar bien, vivir bien. Conoce a unas personas, ve una situación privilegiada, ve una situación holgada, ve una situación de economía muy buena, y llega a una relación con la hija del varón, con el hombre de este hogar, de esta casa, de esta familia. Empieza a tener relación con ella
se casa por interés, por interés. Y el papá, pues, obviamente, como es su niña, como es su hija, le da un departamento. En ese departamento, pues ya está todo amueblado. Ya hay teles, recámara, cosas, la cocineta, el estéreo, ya hay lavadora, ya hay cucharas, vasos, platos, o sea, ya es un lugar establecido, ya es un lugar bien puesto. Entonces, este muchacho, pues bien dice aquí, ¿verdad? Dice, la soberbia los corona. Pues se sentía arrogante, ¿verdad? Se sentía pleno, se sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque de pronto, pues ya tenía todo. Ya no necesitaba nada, hasta carro tenía. Y pues sí, caminaba con arrogancia, caminaba con orgullo, caminaba con soberbia, satisfecho de lo que había logrado. Cuando obviamente ni siquiera le costó, hermanos, un centavo tener lo que tenía. Y mucho menos, ¿verdad? No era temeroso de Dios, no amaba a Dios, no guardaba su ley, no le servía a Dios. Entonces, este tipo de ganancias, este tipo de prosperidad, hermanos, pues a veces dice aquí el Salmo, ¿verdad? Tuvo envidia por los arrogantes, tuvo envidia de lo que en un momento dado las personas estas tenían, ¿verdad? Pero decía yo, o se debe de establecer, no sabes de qué origen, de dónde proviene esta riqueza. Entonces, este niño, este muchacho, hubo un evento que cambió todo y vino a darle una gran enseñanza espiritual. Esta persona tuvo un problema, hubo una dificultad. De pronto la mamá, o sea la esposa de este señor, fue aprendida. Fueron los ministeriales, llegaron a su casa, la sacaron de su hogar y la llevaron al búnker, es decir, a la cárcel allá en el Distrito Federal. Bueno, fue sometida a un interrogatorio y de pronto el papá, bueno, este señor, el líder de esta casa, me llamó a mí en lo privado y me platicó, y sabes qué, yo tengo dudas, quiero que me asesores, quiero que me digas qué debo de hacer. Bueno, grande fue mi sorpresa, hermanos, porque esta persona era muy próspera, era una persona muy pudiente, tenía una casa maravillosa, hermosa, tenía todo, tenía otra propiedad, tenía un terreno, tenía carros, la esposa de este niño, les digo que tenían carro. Entonces de pronto me va confesando, ¿sabes qué? Que yo me dedico como profesión a ser ladrón. Yo de pronto voy y ubico empresas grandes, empiezo a ver cómo funciona, a qué horas están cuántos guardias hay, a qué horas llegan, a qué horas hacen cambio de guardia, cuántas guardias son, cuántos policías se quedan, y empiezo yo a ver una rutina, empiezo a diseñar una estrategia y de pronto pues asalto o robo a este lugar. Y sí, me confesó, ¿verdad?, que a través de esta actividad él logró amasar pues una importante fortuna. Bueno, entonces a la enseñanza, ¿verdad?, dice Asaf, tuve envidia de los arrogantes, de ver la prosperidad de los impíos. Este hombre obviamente era un arrogante, era muy orgulloso, muy vanidoso, y de pronto, ¿verdad?, resulta que era un ladrón. Entonces, en esta historia, en esta enseñanza, ¿verdad?, pues bien viene a la mente, hermanos, un punto. ¿De dónde tiene origen esta fortuna? ¿De dónde tiene origen esta riqueza? Asaf tuvo envidia de esa prosperidad. Nosotros podemos caer en la misma situación, hermanos. Podemos ir a una casa, por eso decía yo, ¿por qué un hombre como Asaf, del calibre, ¿verdad?, del calibre de esta persona, un hombre de Dios, un servidor de Dios, era director de alabanzas? ¿Cómo es posible que pudo haber puesto sus ojos en un arrogante, en un impío? ¿Por qué? Porque la fe no está verdaderamente en la roca que es Cristo Jesús. Porque verdaderamente tu fe todavía trastabillea, porque no has creído verdaderamente. ¿Por qué? Y es una interrogante, hermano, que tú debes de hacértela. O sea, ¿estoy verdaderamente en la roca?
tengo una fe verdaderamente que ya está a prueba para que yo pueda luchar la buena batalla de la fe. Entonces, aquí nos contemplan muchas situaciones, ¿verdad, hermanos? Que nos puede poner a prueba, nada más en pensamiento, hermanos, ni siquiera en práctica. Porque este hombre fue puesto en prueba en práctica. Tuvo envidia, dice, casi resbalo, casi me caigo. O sea, le falló la fe, ¿verdad? Falló la fe. Entonces, aquí estamos igual nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener una entereza, un carácter, ¿verdad? Tenemos que estar depositados claramente en la roca que es Cristo Jesús. Y de verdad tener la fe en nuestro Señor Jesucristo para que no caigamos en ese tipo de situaciones. Vamos a seguir leyendo, dice. Por tanto, la soberbia los corona. O sea, ellos van caminando con toda arrogancia, con todo orgullo, con toda altivez, seguros de que por sus fuerzas, por su conocimiento, por su sabiduría, tienen lo que son, tienen lo que tienen. Y no dan ningún mérito a Dios. Diferencia, ¿verdad?, de nosotros, que si algo tenemos, si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos que comer, si tenemos vestir, calzado, sustento, si tenemos amor, todo se lo agradecemos. ¿A quién? A Dios, a Dios nuestro Creador. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, dicen, no, mira, yo tengo todo, yo estoy plenamente satisfecho, yo tengo riqueza, tengo aquello, por mis fuerzas, por mi inteligencia, dice. Se cubren de vestido de violencia. Pues sí, ¿verdad? La escritura nos está diciendo, dice, ¿de qué me sirve servirte? Y dice Jehová, tus palabras han sido para mí muy violentas contra mí, muy violentas. Soy tu creador y no me reconoces. No quieres tener comunión conmigo. Entonces, dice, ¿verdad? Se cubren de vestido de violencia. Andan orgullosos de que ellos, por sus fuerzas, por su inteligencia, han logrado lo que han logrado. Y no dan lugar o cabida a que Dios los ha ayudado. Entonces, no creen en Dios, dice, ¿verdad? Dice, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Es decir, los ojos les saltan de gordura, comen muy bien, hermanos. Tienen banquetes que a lo mejor ni te imaginas. A lo mejor llegan a comer en lugares que a lo mejor una sopa les cuesta 700 pesos, ¿verdad? Y que tú a lo mejor ni conoces esos lugares. Pero estos hombres, dice, son satisfechos en todos los sentidos. Logran con creces los antojos de su corazón. O sea, todo lo que ellos desean es colmado. Tienen todo, tienen casas, carros, vestidos, joyas, víveres, muebles, enseres, carros, o sea, tienen todo. Dice, no pasan ningún trabajo, dice, como los otros mortales, no pasan ningún trabajo. Dice, ponen su boca contra el cielo, o sea, hablan contra Dios. Son enemigos de Dios, no son hombres de Dios, no creen en Dios. Y ve lo que dice aquí, y su lengua pasea la tierra. Su lengua pasea la tierra. ¿Quién es la tierra? El mundo. ¿Quién es la tierra, Nico? El mundo. El mundo. Fíjate lo que dice. Y su lengua, o sea, su lengua, dice, pasea, se deleita, se goza, se recrea en los placeres que le da el mundo. ¿Qué placeres le da el mundo a un hombre, hermanos? Pues ¿Cuál? Alcohol. El alcohol, La droga. la droga, La diversión. las diversiones. O sea, Nicole dijo los vicios. Ahora, las diversiones. ¿Cuáles? Pues estamos hablando, ¿verdad?, de la inmoralidad, del pecado, de las tinieblas, de la maldad. Dice Nicole, el engaño. ¿Qué más hay en el mundo, Maris? Riqueza, engaño, robo, fraudes, tribulaciones. ¿Qué más hay? Tinieblas, maldad, vicios. Es decir, estos seres, su lengua, dice, pasea la tierra, se rastrea, como perro en su vómito, ¿eh? Ahí se recrea, ahí se goza en lo que le da el mundo. Pero dice la escritura, ¿verdad?, en 1 de Juan, el que ama al mundo no ama a Dios, es enemigo de Dios, es enemigo de Dios. Pero vean lo que dice aquí, bella promesa de nuestro Padre de los cielos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Es decir,
Dios nos va a apartar, ¿verdad? Dice, ok, estos no quieren, se burlan de las cosas de Dios, no quieren ir a la iglesia, no quieren creer en mí, no quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes. Yo los voy a traer a ustedes, dice, y aguas, bendiciones serán extraídas para ustedes. Aguas, hermanos, en primera de Juan nos dice que el agua es la voluntad de Dios. Pues, fíjate lo que me está diciendo. No te preocupes, yo te voy a traer y te voy a bendecir. Es lo que me está diciendo aquí Dios. Dice, y dicen, como sabe Dios, y hay conocimiento en el Altísimo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, no conocen de Dios, hermano. Y bien lo dice, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Obviamente conocimiento de Dios, conocimiento de las cosas del Espíritu, conocimiento del Evangelio, conocimiento de la Escritura. Estos hombres se burlan, ¿verdad?, de la ley, se burlan de servir a Dios, se burlan de las santas Escrituras. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Vuelve a pensar este hombre, ¿verdad? ¿De qué me sirve servir a Dios? He limpiado mi corazón, pero estos prosperan, tienen todo, comen bien, no pasan ningún apuro, no temen su muerte. Dice aquí el 25, 73, ¿verdad? O sea, Salmo 73, 25. Vamos a llegar a la conclusión de Asaf. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo? O sea, por poco resbalaron sus pasos. Pero vuelve a la cordura, vuelve a lo espiritual, vuelve a Dios. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, Padre? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo de la tierra. Vuelve a la cordura. Y ve la conclusión de este hombre, ¿eh? Dice, ¿cuál es la conclusión de este hombre, Mari? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 73, 22. Esa es la conclusión. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Vean la conclusión de este hombre. Después de que llega la envidia, después de que casi resbalan sus pies, después de que se tambalea en la fe, vean lo que dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Padre de los cielos? ¿A quién tengo en los cielos? A ti. A ti. Y dice, y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Salomón concluyó, ¿verdad, hermanos?, que todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Que no sirve para nada. Y dice este hombre, fuera de ti no deseo nada de la tierra. Y dice, tan torpe era yo, tan inmaduro, no tenía esa seguridad de fe, ¿perdón, María? Sí, que no entendía. No entendía, no le había resplandecido totalmente la luz del entendimiento de la palabra. Dice, dudó, ¿verdad? Falló la fe. Y dice, tan torpe era yo, tan inmaduro, dice, que no entendí. Dice, era como una bestia delante de ti. ¿Qué es una bestia? Un ser Que no tiene entendimiento. no tiene entendimiento, salvaje, malo, No tiene raciocinio. no tiene un raciocinio de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas que son para vida eterna. Dice, era como una bestia. Y sí, ¿verdad, hermanos? Somos bestias, ¿verdad? Cuando no entendemos estas cosas, ¿verdad? Cuando no nos ponemos a reflexionar correctamente. ¿Qué tenemos? ¿Por cuánto? Y de pronto, ¿verdad? Posamos nuestros ojos ¿en qué? ¿En riquezas? ¿En bienes? Si lo espiritual, hermanos, lo eterno, no tiene que ver nada con eso. Bueno, vamos a ver nuestra lección del día de hoy. Dice Jehová de los ejércitos, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra mí? Fíjense, este pueblo, hermanos,
sí se pone uno a pensar, ¿verdad? Es un pueblo, dice Jehová, con tristeza, ¿verdad? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Le dice a un pueblo desleal, a un pueblo infiel, a un pueblo desobediente, a un pueblo que no conoce verdaderamente a Dios, a su Dios, un pueblo que todavía se burla, un pueblo que todavía con desdén, con burla, sin ningún temor, le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? Y dice, Jehová le responde todavía, dice, habéis dicho. No le dice, creo que dijiste, dice, habéis dicho, ¿de qué me sirve servirte? Por demás es servir a Dios, o sea, dice, no tiene ningún provecho servir a Dios. No me sirve de nada. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Decía yo hace un rato, vamos a la fiesta, vamos acá, vamos a él. Muchas cosas ya no hacemos, ¿verdad, hermanos? Ahora somos azotados en todo momento. ¿Por qué? Porque ahora nos reservamos, ahora nos privamos de tantas cosas, ¿verdad? No podemos hacer esto, no podemos ir a la fiesta, no podemos ir a aquel, no podemos hacer lo otro. ¿Por qué? Por temor a Dios, por temor a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena, Dios nos pide, pero son órdenes, ¿verdad? No debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, no debes de robar, no debes de idolatrar, o sea, la inmoralidad. No debes de ir al pecado, debes de ser santo, debes de ser santo. Entonces dice, ¿cuántas cosas nos azotan, verdad? Tenemos que hacer morir a la carne nosotros y controlar, ¿verdad? Con autoridad nuestro cuerpo, nuestra carne, que es la desobediente, la que quiere seguir pecando, ¿verdad? Y tenemos que tomar control de nosotros y ir en pos de Cristo Jesús. Y pues sí, ¿verdad? De pronto a las 3 de la mañana orar. Cuando te para Dios de las orejas, ¿verdad? Y te pone a orar. Y de pronto, ¿qué sucede, hermanos? Al otro día a las 6 de la mañana hay que pararse porque hay que ir a trabajar. No podemos ir a la fiesta, a la pachanga, porque hay que preparar el estudio, hay que preparar la predicación. O bien, hay que ir a la casa a leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar la Escritura. Pues sí. Dice, no pasa, decía Sable, no pasa ningún problema. No son azotados como los demás. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser azotados, ¿verdad? Y entender que es para nuestro beneficio. Entonces dice, el 13. Decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Será esto posible, que escapemos de Dios? ¿Cómo ves, Mary? No. No podemos escapar de Dios, a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Nos engañaremos nosotros mismos, ¿verdad? Pero escaparnos del Señor, ¿cómo? ¿De qué manera? Entonces, esto obviamente no es cierto, ¿verdad? Pareciere que prosperan, pareciere que todo está bien, pareciere que todo les sale bien, pareciere que tienen todo controlado. ¿Qué pasa, hermanos, en el momento que están en lecho de muerte? Quisieran 5 segundos para ponerse a cuentas con Dios. Y muchos no los llegan a tener. Mueren irremediablemente sin Dios. A su manera. Y a su manera mueren. Entonces dice 16. Entonces, los que temían a Jehová, vean, entonces, 1, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová, los 2, temen a Jehová, obedecen al Señor. Dice, y Jehová, decíamos al principio, Jehová todo lo escucha, hermanos, y esto sirve para ponerse a pensar, porque ¿de qué estamos hablando? Entonces, vamos a profundizar un poquito en el libro de las memorias. Dice, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces son 2 situaciones, temen a Jehová y piensan en su nombre. Libro de memorias, ¿qué es esto?
Vamos a ver esta palabra, libro de memorias. La Biblia, hermanos, habla de varios libros que existen en el cielo. Miren, vamos a Daniel 7:10, por ejemplo. Esto, hermanos, nada más por ejemplificar, por dar un ejemplo, porque bien sabemos, ¿verdad?, que la Escritura nos habla, pues, de varios libros. Dice Daniel 7:10, ve, así dice la palabra de Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Ojo, hermanos, sígueme. Y los libros fueron abiertos. Hay otro libro que se menciona en Éxodo 24:7. Vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo 24:7. Y tomó el libro, ¿de qué? Del pacto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Decíamos, ¿verdad?, que Dios todo escucha. Pero aquí, mira, vaya sorpresa, hermano. Todo también lo anota. Dios todo lo escucha, pero mira aquí lo que dice. Todo lo anota. Cuidado, hermano, Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. O sea, para que el pueblo lo escuchara, El cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y obedeceremos. Entonces, en Daniel nos habla de varios libros. Pero aquí nos habla del libro de ¿qué? El libro del pacto. También hay un libro, hermanos, de las batallas de Jehová. Un libro de las batallas de Jehová. Se los voy a leer nada más decía yo, ¿verdad?, para ejemplificar de estos libros, porque aquí vamos a hablar del libro de ¿qué? De las memorias. Pero aquí nos habla de un libro en especial. Dice, el libro de las batallas de Jehová. Y vamos a Números 21:14. Ve lo que dice aquí. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Bueno. Así también Deuteronomio 31:26 nos habla del libro de la ley. Bueno. Apocalipsis 20:15 y 3:5 nos habla del libro de la vida. Este ya lo conocemos, lo hemos oído en diferentes maneras y de diferentes formas, y en varias ocasiones a través de las predicaciones y de los estudios, seguramente donde tú asistes a tu congregación, a tu iglesia. Filipenses 4:3 nos habla también de este libro, el libro de la vida. Daniel nos habla también del libro de la verdad. Ezequiel en 2:9-10 nos habla de los libros de las endechas y las lamentaciones. Libro de las endechas y las lamentaciones. O sea, libro de las tristezas. Y voy a dejar el último libro. Vean lo que dice aquí. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Apocalipsis 20, versículos del 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vean lo que dice. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Entonces hay libros y aparte está el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Hermanos, cuidado. Hemos de ser juzgados por lo que está allí anotado. Y ve lo que dice Malaquías, ¿verdad? Que Dios todo, ¿qué? Lo oye. Todo lo oye. Pero ahora nos está diciendo la Escritura que todo lo anota. ¿En dónde? En los libros. Y aquí en especial nos va a hablar del libro de las memorias. Este libro, hermanos, registra buenas acciones de los que temen. Aquí lo está estableciendo, de los que temen a Jehová. O sea, no nos perdamos.
aquí nos está aclarando, ¿verdad? Dice, entonces los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Entonces, si yo temo a Jehová, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Entonces está hablando ya de hombres de Dios, no está hablando de cualquiera, ya está hablando de hombres de Dios. Dice, para los que piensan en su nombre. Dice, entonces, a los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Entonces Jehová todo lo escucha. Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él. O sea, él testimonía lo que allí se anota. Y dice, ¿verdad? Apocalipsis 20, del 12 al 15. Todo lo que allí esté anotado, avalado por Jehová, testimoniado por Jehová, porque delante de él se escribe, dice aquí, vas a ser juzgado. Y dice Jehová, todo lo escucho, todo lo anoto. Es decir, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve guardar su ley? ¿De qué me sirve estar, dice aquí la escritura, afligido en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué me sirve estarme preocupando de no hacer aquello? De que se me salió una mala palabra, de que escuché música del mundo, de que hice algo indebido, de que se me pasó y me tomé una copa, de que se me pasó y dije una grosería. ¿De qué me vale estar afligido delante de Jehová? Señor, perdóname, porque de inmediato, ¿verdad? Doblar rodilla y pedirle al Señor, perdóname, Padre, porque no supe lo que hice. Perdóname. ¿De qué me vale todo esto? Dice, cuando yo no voy a la congregación. Otros van y ¿qué hacen, María? Se duermen. ¿Qué más hacen? Pues no ponen atención a la Ajá. oración, Se están cortando las meditación. uñas, porque eso sí. ¿Están en tu celular? Exactamente, dilo fuerte. ¿Están en tu celular? Muchos, de verdad, hermanos, es increíble ver que en el momento que suena el celular, pero mira, se salen de la iglesia, dejan la palabra de Dios con toda irrespetuosidad, dan ganas de verdad de agarrarlos de los hombros y sentarlos en el sillón, que no comprendes que estás ante Dios, que estás en la palabra del Señor. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio, y tú agarras, suena el celular y sales corriendo a contestar. ¿Qué es más importante, tu llamada? ¿Por qué le restas importancia al Señor? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces esas groserías? Ve lo que dice aquí el Señor. Has hecho violencia contra mí. ¿Será esto violencia contra Dios? Claro que sí. Son hombres no piadosos, no temen a Dios, no tienen ningún problema. Hermano, en el momento que tú estés muriendo, Él no te va a asistir. Porque es más importante la llamada de tu celular. Y no la dejan de contestar, hermanos. Escondidos ahí entre la butaca se meten y están contestando. Se salen de un cuarto para entrar a otro y están contestando. Y todavía contestan a voz sonora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué necesitas? Y están ahí platicando, están ahí dialogando con una voz que, oye, interrumpes el culto. O sea, a ti no te importa la palabra. Ten respeto del lugar en donde estás. ¿No? Salen con su celular. ¿Qué pasó? ¿Qué es más importante su llamada que oír la palabra de Dios? Eso es lo que están haciendo. ¿Estaremos haciendo violencia contra Dios? Sí, hermano. Sí, es lo que estamos haciendo contra Jehová de los ejércitos. Pero eso sí, cuando tenemos un problema, Señor, ayúdame. Señor, qué bonito sería, ¿verdad? Que Jehová te dijera, ¿te acuerdas cuando te saliste para contestar tu llamada? ¿Ven? Pues dile a ese que te ayude. Dile a ese que te saque del problema. Dile a ese que vaya y te dé misericordia, que te dé gracia, que te dé una bendición. Dile a ese, porque tú hiciste violencia contra mí, saliste y contestaste tu teléfono. Hermano, de verdad, apaga tu celular. No es más importante que el Señor. No puede llegar más mensaje importante que lo que pueda llegar de la palabra de Dios, hermano. Es horrenda el mensaje que traigo. Es horrendo lo que nos dice aquí Jehová. El libro de memorias. Un libro el cual registra las buenas acciones de las que temen a Jehová. De los que temen a Jehová. Acciones de los que temen a Jehová. Si tu hermano no temes a Jehová,
y estás cortándote las uñas en un culto, no te preocupes. Tú eres hijo del diablo, hermano, y esa acción no va a estar contemplada en el libro de memorias, va a estar contemplada en otro libro. Y recuerda, vas a ser juzgado por eso que estás haciendo. Y dice, el cual registra las buenas acciones de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Y los que piensan en su nombre. Y aquí la escritura nos lo está diciendo, ¿verdad? Entonces los que temían a Jehová, temían. Y dice, para los que piensan en su nombre. 3:16 de Malaquías. Entonces dice, ¿verdad? Se escribió libro de memoria. Entonces te está diciendo Jehová, todo lo anota, hijo. Hijito mío, todo está contemplado y por todo vas a ser juzgado. Dice que no pasará ni una tilde. La escritura así lo dice. ¿Qué te estoy diciendo? Todas tus acciones ahí van a estar anotadas. Sobre todo en las referentes a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, hay una contemplación de este libro de memorias en Esther 6:13. Ahí se confabula un complot contra el rey. Ya tú lo leerás con calma, escudriñalo. De tarea te lo dejo. Lee Esther 6:13. 6 del 1 al 3, para que entiendas cómo funciona este libro. Ahora, yo te voy a dar un pequeño resumen, hermano, para que entiendas de qué estoy hablando. Dice que el punto es que vamos a ser juzgados por lo que está en esos libros escritos. El libro de las memorias son actos cotidianos que no precisamente son grandes proezas. No precisamente son grandes actos que yo realicé, de que puse una casa hogar, de que puse una casa para niños, de que mantengo no, dice, son pequeños actos, son actos cotidianos y no precisamente son proezas. Ve, cuando tú compartes, hermano, tu pan con otro hermano, cuando tú te despojas de algo que te pertenece, de algo tuyo para dárselo a alguien más, a un hermano, son actos de bondad que realizas para alguien. Es cuando das una moneda allí en la calle a alguien que te está pidiendo. Es cuando tú le das un vaso de agua a tu hermano. Y recordemos que en Mateo, ¿verdad?, nos dice que no pasará ni un vaso de agua. Que todo al 100 te será doblado, dice Jesús. Entonces, no va a pasar en vano lo que tú hagas para un hermano, para la congregación, para la iglesia. Ni un vaso de agua que des. Cuando tú vas y le das un abrazo a tu hermano, pero oye esto, hermano, cuando tú vas y le das un abrazo de consuelo, de esperanza, de amor a tu hermano, no un abrazo, ¿verdad?, en el que, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y es lo más que hacemos por un hermano. ¿Qué más? Cuando das una palabra de esperanza a tu hermano, cuando le hablas de lo que dice la Biblia, ¿verdad? No te preocupes, no hay mayor problema que Dios te tiene en la palma de tu mano y esto se va a solucionar y no es más grande el problema que tú puedas tener que lo que Dios te va a dar, porque Él te tiene una gran recompensa ahí en el cielo. Aquí no lo dice la Escritura. Él está esperándote ahí en el cielo para entregarte una gran recompensa. Cuando tú oras al Señor, cuando tú oras por tu hermano, cuando oras en favor de tu hermano, cuando oras en favor de tu semejante, por tu pastor o por tus pastores, cuando tú oras por la congregación, cuando tú oras por tus gobernantes, cuando oras por tus amigos, cuando oras por tus familiares, cuando oras por tus seres queridos y especialmente, hermano, cuando oras por tus enemigos. Cuando oras por tus enemigos. Una simple moneda que das tú ahí en la calle, o una ayuda, ¿verdad?, de amor, una ofrenda a tu hermano cuando te necesita. ¿Cuántas veces, verdad, hermano? El hermano sabemos que tiene un problema, pide ayuda, y verdad, ese día ni te despides de él. O simplemente dices, ¿verdad?, no tengo tu celular, no sé cómo comunicarme contigo. O simplemente te das la vuelta porque dices, hay que darle, hay que ayudarlo, y ahorita yo no tengo. Aunque tengas, ¿verdad? ¿Cuántas veces actuamos de forma avara,
Sabemos que tenemos y no queremos dar. Y le damos la vuelta al hermano y dice, oye, viene, córrele porque ahorita necesita. Todo esto, hermano, no te preocupes. Va a estar anotado en el libro de ¿qué? Las memorias. De las memorias. Estamos hablando del libro de las memorias. Fíjate qué cosa. Entonces, cuando tú le das un saludo fraternal a tu hermano, pero de esos en el que tú transmites apoyo, ¿verdad? Ayuda, consuelo, cariño, amor a su aflicción. Eso, ahí se va a notar, hermanos. Ahí va a quedar registrado en el libro ¿de qué? De las memorias. Entonces dice aquí, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En Juan 8, hermanos, esto ya lo vimos, se nos habla de una situación. Nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, es decir, tenemos al Espíritu Santo, tenemos discernimiento de qué. ¿Entiende esta cuestión, hermano? Tenemos discernimiento entre el bien y entre el mal. Y aquí me lo está diciendo, aquí me lo está refrendando, me lo está recordando. Dice, entonces os volveréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, si tú temes a Jehová y piensas en su nombre, dice, tú, ve qué bella promesa, hermano, y ve qué grande es nuestro Dios, que nos ama, que nos quiere, que nos cuida, ¿a través de qué? ¿Cómo dijimos que Dios nos cuida? ¿A través de qué? De la Biblia, a través del conocimiento de su palabra. Dios nos cuida, hermanos. Dios aquí nos da un montón de consejos, un montón de sabiduría. Que no lo escuches, que no lo oigas, que no lo entiendas, porque no tienes al Espíritu Santo en ti, esa es otra cuestión. Entonces dice aquí, serán para mí especial tesoro. Lo dice Malaquías 3:17. ¿Te imaginas, hermano? ¿Qué significa en manos de Dios especial tesoro? Él te va a cuidar como lo más preciado. Él te va a cuidar de una manera amorosa que no te imaginas. Él va a tener cuidado de ti, hermano, pero en todos los sentidos. Y dice aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos que serás mi especial tesoro en el día que yo actúe. Y los perdonaré, ¿sí? Siempre y cuando temamos a Jehová, ¿verdad? Y pensemos en su nombre. Es decir, le sirvamos a Dios. Es decir, guardemos su ley y estemos afligidos ante su presencia. Que tengamos temor de Él en nuestros actos, en nuestras obras. Entonces dice aquí, y los perdonaré como su hijo que le sirve. Y los perdonaré como su hijo que le sirve. Y vean lo que dice aquí el 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Decía yo, Juan 8 nos diferencia una situación tremenda, hermanos. Dice, tendréis discernimiento entre el bien y entre el mal. Ojo. Y sus consecuencias. El pecado es tan sutil, hermano, que muchas veces tú puedes estar sumido en el pecado y ni siquiera darte cuenta que estás pecando. El diablo es tan sutil en sus tácticas, en sus dardos. ¿Qué dijimos que son dardos? ¿Se acuerdan? Todo aquello que va en contra de la palabra. Son ideas que van en contra de la palabra de Oigan Dios. esto, los dardos de fuego del diablo, ¿sí? Nos habla Efesios 6. ¿Son qué? En 2 de Timoteo. Son ideas en contra de la palabra de Dios. Son ideas que Él nos mete ¿en dónde? En el campo de batalla, en la mente. ¿En dónde, Nicole? En la mente. En la mente. ¿Para? Que van contra. La palabra de Dios. Que van contra lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice te ama, el que te dice con un dardo, Dios no es no cierto. te ama. Eso es mentira. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Él ni siquiera conoce tu nombre? Él ni siquiera sabe que existe. Dios está allá en su lugar. ¿Cómo crees que va a saber de ti? Cuando la Escritura dice que tus cabellos están contados ante Dios. Y dice aquí la Escritura, todo lo anoto, todo lo escucho y todo lo anoto, hijo, hijito mío. Porque recuerden que así se refiere Dios a nosotros, hijitos míos. Y ve la prevención, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Es decir,
vas a discernir entre el bien y el mal. Y aquí me lo está refrendando. Vas a discernir entre lo que es ser justo y lo que es ser malo. Ahora, recuerden que Romanos 3:23, ¿qué nos dice? No hay justo ni uno. Entonces, ¿cómo vamos a ser justos? Porque aquí dice, vas a discernir la diferencia. O sea, vas a entender, discernir, comprender. Vas a llegar al conocimiento pleno. Vas a llegar al conocimiento espiritual, porque esto es espiritual. Y hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aquí me está diciendo, vas a llegar al conocimiento pleno entre lo justo y el malo. Es decir, el malo ni cuenta se da, ni congoja tiene por su muerte. Él no le apura nada, él va a satisfacer todos sus deseos de su corazón. Él tiene carros, tiene casa, tiene todo. Él dice, mira, por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi autoridad, porque yo soy bien, yo las puedo, yo hice esto, yo no necesito de Dios. Pero aquí dice, vas a discernir entre el justo y el malo. Es decir, vas a discernir, vas a entender, vas a comprender. La luz del Evangelio te va a resplandecer y en el corazón vas a entender que necesitas de la misericordia de Dios. Jesús vino a dispensar gracia, vino a dispensar misericordia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, me está diciendo, entre el justo y el malo. Hermano, dice Romanos, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo voy a ser justo? ¿Cómo? Dice aquí la Escritura, vas a entender la diferencia. Es decir, necesito a Cristo Jesús en mi corazón para que con su sangre yo sea rociado. Y entonces, cuando Dios, yo no sé qué enseñanza tengas tú respecto de la justificación, pero Dios te toma a sí mismo, te presenta a sí mismo, y aunque eres culpable, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que todos somos culpables, todos somos pecadores. Dice la Escritura, Él te presenta a sí mismo y te halla inocente. Te declara inocente, aunque no lo mereces. Aunque no lo mereces. Por gracia, por favor inmerecido. Así es nuestro Dios de bondadoso, de amoroso con nosotros. Pero no con todos, ¿verdad? Dice aquí, a los que le temen y a los que piensan en su nombre. A los que dicen, sí vale la pena servir a Dios, sí vale la pena guardar su ley, sí vale la pena estar afligido en la presencia de Él. Sí vale la pena. Yo temo a Él, creo esto y yo pienso en Él y mi corona es su palabra. De día y de noche medito en su palabra. Entonces dice, entonces os volveréis, o sea, y van a ir al arrepentimiento, van a volver a Dios, dice, y entonces vas a comprender entre el justo y el malo, entre que necesitas a Jesús para que Dios te halle inocente y puedas ser salvo. Dice, entonces, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, es decir, el malo no le sirve. Ese, ahorita vamos a ver qué va a pasar. Pero dice, el que le sirve va a ser hallado Inocente. justo y declarado inocente. Entonces, el que le sirve va a ser hallado justo. ¿Qué significa? Que va a ser declarado inocente. Va a ser salvo, ¿verdad? Pero vean lo que dice aquí. Horrendo mensaje, hermanos, y siento darles esta palabra, siento quitarles de su corazón, ¿verdad, hermanos? Si tú crees que crees en Dios, en Jesucristo, aquí te va esto. 4:1 de Malaquías. ¿Lo puedes leer, hermano? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada, de la manada. Dice 4. Acordaos de la ley de Moisés. Ve, Dios, yo no quiero llenarte de temor este día, hermanos, ni quitarte el gozo de este día. Pero ve qué terror, ve qué horroroso mensaje nos tiene aquí la palabra. Dice,
porque aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día de Jehová, viene, o sea, estamos en espera de la tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, y viene inmediatamente la tribulación, el día de Señor. El día de Jehová. De eso estamos hablando, hermanos. Y dice aquí, todos los soberbios, los que tienen por corona la soberbia, ¿verdad? Dice, todos los que hacen maldad, dice, serán estopa. ¿Qué pasa con la estopa? Se prende muy rápido. Arde fácil, pero fácilmente. Se consume. Y dice, todos esos, no te preocupes, hijo, dice Dios aquí, ten ánimo. Sigue adelante, hijo. Tú sigue estudiando, sigue preparando tu escritura, sigue adelante. No te preocupes por esos que se burlan de las cosas de Dios. No te preocupes por esos que se duermen en el estudio. No te preocupes por aquellos que van al templo y hacen lo que se les da la gana en burla de las cosas que se están enseñando. No te preocupes de esos que se están limando las uñas, que están cortándose las uñas, de esos que prefieren contestar el celular que estar oyendo la palabra de Dios. Dice, mira, yo todo lo oigo, todo lo escucho y todo lo que lo anoto. ¿En el libro de qué? De las memorias. Todo lo estoy anotando. Y cuando venga a mí, lo voy a juzgar por lo que esté ahí anotado. Y dice, ¿verdad, la escritura? Que en el libro se anota en fe, en presencia de Dios. Fíjate, o sea, no se le va a pasar, por eso no va a pasar ni una tilde. No se le va a pasar a Dios lo que esté ahí, porque Él, en presencia de Él, se escribe. Aquí nos lo está diciendo, hermanos. Dice, y fue escrito libro de memoria delante de Él. ¿Delante de quién? De Jehová. Delante de Jehová. Y dice, ¿verdad? Dice, como un horno, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa aquel día. O sea, serán quemados, dice, serán desaparecidos por el fuego consumidor de Dios. Dice, en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará, ¿qué dice aquí? Ni raíz, ni rama. ¿Qué significa esto? Los va a destruir por completo. Solamente su alma, ¿verdad?, que va a quedar en el infierno para tormento eterno. Fíjate qué horrendo es esto. Qué terrible, qué horrendo, ¿verdad? Y no sé, hermanos, si no te preocupa esto, pues yo no sé qué te va a preocupar entonces. Dice, ahora, la raya, ¿verdad? Mas vosotros, a los que temen en mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Qué significa esto? Llegará Cristo Jesús a tu corazón, hermano. La salvación, la vida eterna. Y en sus alas, ¿qué? Traerá salvación. La salvación que tanto esperamos, que tanto queremos. Solamente con Cristo Jesús, el sol de justicia. Y saldréis, dice, y vas a salir, dice, y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a andar brincando como ovejitas contentas, llenas de gracia, llenas del poder de Dios, llenas de salvación eterna y gustosos, ¿verdad, hermanos? Vamos a tener paz, amor, sabiduría, vamos a estar brincando de alegría, hermanos, de que va a nacer en nosotros el sol de justicia, de que vamos a estar allá arriba con nuestro Creador. Mientras que los otros dicen, como estopa van a arder, no va a dejar de ellos ni raíz ni rama. Dice la proposición de Jehová, la solución. Acuérdate de la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés, hermanos? Pues la Biblia en el Viejo Testamento. Y dice, ¿verdad, Jesús en Mateo? Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, porque esto es fundamento de lo que había de venir a hacer Jesús aquí a la tierra con nosotros. Entonces dice, acuérdate de mi ley. La ley, hermanos, ¿a dónde nos lleva? A Jesús. Él es el ayo, Él es la institutriz que nos lleva a la presencia de Jesús. Nos lleva a santidad, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la salvación que es en Cristo Jesús.
¿Quieres servir a Dios, hermano? ¿Quieres guardar su ley? ¿Quieres preocuparte ante la presencia de Dios? ¿No temes, verdad, hermano, ser quemado, ser como estopa, ardiendo que no va a quedar de ti ni hoja ni raíz, ni rama ni raíz? ¿No quieres ser como esas ovejitas que van a andar gustosas brincando ante su Señor? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, llenas de paz, llenas de alegría, porque están ya en presencia del Creador. Vamos a ver, hermanos, vamos a dar por terminado este estudio. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias por este bello estudio, por esta bella predicación, Señor, y yo te ruego, bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu llevándola, Señor, esta palabra a todo corazón, y que la escuchen, ¿verdad, Señor? Y que entiendan que no solo basta decir creo en ti, ya te recibí, ya te tengo en mi corazón. Son muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Que, Señor Dios, que implica, ¿verdad?, que conozcamos de ti, que estemos en comunión contigo, y que no nos engañemos, no nos engañemos, Padre de los cielos, de que ya morí y ya pasé a mejor vida y ya estoy contigo. Ayúdanos, bendito Padre, que esta palabra nos haga entender que tenemos que tener una relación íntima, de conocimiento verdadero, de aprendizaje, de enseñanza, de estudio, Señor, para que podamos comprender que tú eres nuestro Dios y que solamente en Cristo Jesús podremos ser hallados justos ante Dios Padre de los cielos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, de que sea tu Santo Espíritu llevando esta palabra, Señor, y penetrando en los corazones de toda aquella gente que nos llegue a escuchar, y que permita, Señor, que tengan un poquito más de conocimiento pleno, y que no crean que creen en nuestro Señor Jesucristo, sino empiecen verdaderamente a preocuparse por creer en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser hallados justos ante ti. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo te lo pido y clamo todo esto. Amén. Amén.